Hola, muy Ya. buenos días. Mi nombre es Jessica Yanel Jarlaines, estudiante de la Universidad Estatal Peninsular de Santa Elena, primer semestre en educación inicial. Y en la mañana de hoy le vamos a compartir un poco sobre lo que es la Constitución. Vamos a realizar un pequeño análisis sobre los artículos que refieren a la educación. Buenos días, mi nombre es Magali Magdalena Villegas Tomala, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, del primer semestre de Educación Inicial. Vamos a ver a continuación el siguiente tema, que es la Constitución. De estos artículos, el 28, 29, artículo 45, 349, 350, 351 y 352 y 353. Siguiente. El artículo 28. El artículo 28 de la Constitución, la educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso, sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico, bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. Este Estado promoverá el diálogo intercultural de sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. ¿Qué nos quiere decir este artículo, compañera? En mi pensamiento, que el tema que nos habla sobre la educación escolarizada y no escolarizada, nos habla mucho sobre lo que es la educación que se da en las instituciones educativas y la educación no formal, que es la no escolarizada, que nos habla mucho sobre lo que es que tienen una flexibilidad de horario, pueden ser cursos, plataformas en línea o incluso el autoaprendizaje. Y la escolarizada es donde nos dan en las clases en el centro educativo, con horarios establecidos, el acompañamiento de los docentes y con un título que nos dan cuando se termina esta escolarización. Bueno, también tenemos en una parte en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 37 y 55 nos indica que, o sea, está prohibido, prohíbe y sanciona toda forma de discriminación a los niños, adolescentes, para así asegurar el derecho de educación sin discriminar a que sea un estudiante de otra nacionalidad o cultura o religión o sexo opuesto o ¿cómo es? O comunidad LGBTI es lo que trata de decir. Exacto. Ya, también nos dice mucho sobre lo que es la comunidad intercultural, que esto, o sea, quiere decir que los pueblos indígenas tienen los mismos derechos que las personas, un ejemplo, que estamos acá en la costa y sierra. También lo que nos dice bastante es sobre las personas que hablan diferentes idiomas. Esto quiere decir que en este artículo resalta mucho lo que es la obligatoriedad, lo que dice en el nivel inicial, básico y bachillerato, que no se puede discriminar a ninguna persona porque todos tienen el derecho a acceder a una educación gratuita y laica. Claro, ya que la educación como derecho a las personas es un deber eh, inaudible del Estado, porque garantiza la libertad y la igualdad, el acceso a las oportunidades en el sistema. O sea, no debe de haber discriminación. Exacto, y en el caso de que una persona que ya que sea adulta mayor que quiere ingresar a la educación también no que no haya terminado sus estudios y quiera reintegrarse, también lo puede hacer y ninguna institución está prestos, o sea, todos tienen que estar prestos a brindarle la educación y ninguna puede negarle este derecho. Claro, porque ya sería una sanción al momento de que le nieguen ese derecho. Claro, es penado por la ley porque prácticamente están vulnerando los derechos que son fundamentales. Son uno de los principales derechos humanos que existen, tener una buena educación. Y una igualdad, más que nada. Exacto, es verdad. Entonces, bueno, eso con referente al artículo 28. Pasamos al siguiente tema. El artículo 29. El artículo 29 garantizará enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos
una educación acorde a sus principios, creencias y opciones pedagógicas. Bueno, en mi entender es que inscribir a su hijo en cualquier institución pública, de acuerdo también a sus ingresos económicos y y a su Y a sus educación. y a sus creencias, claro, Ya- porque hay algunas instituciones que son religiosas. Estas instituciones religiosas tienen ciertas actividades, ciertas materias donde enseñan religión. Y esto va mucho en el tema de creencias. Un ejemplo, donde el padre quiere que su hijo aprenda, si es en una institución pública, si es en una institución privada, el representante tiene todo el derecho de escoger donde su hijo o hija va a estar estudiando. También nos habla mucho sobre el derecho de aprender en su propia lengua. Y bueno, aquí en el Ecuador hay, aparte del español, que es el que más se practica, hay diferentes tipos de lenguas, como el quichua, el achuar, el zápara, epera, son estos idiomas que lo practican más en la Amazonía. Y pues allá sí enseñan el español, pero como segunda lengua, ya que ellos enseñan en su primer idioma, que es estos que les acabé de mencionar. Y se promueve mucho la enseñanza para que los niños sean autodependientes y puedan, en el momento que ellas quieran salir de tal vez su comunidad, puedan también tener comunicación con las otras personas mediante el español. Se practican los dos idiomas también y las creencias más que todo lo que tienen allá, que son muy creyentes de esto de la naturaleza, de hacer sus rituales, todo eso. La educación allá es muy diversa, o sea, hablan sobre todos estos tipos de temas, cosa que tal vez acá, tal vez en la costa no se practica mucho porque tenemos otro tipo de enseñanza, ¿no? Pero en esto sí topo bastante el tema de la diversidad que tenemos en el país. Claro, también nos indica en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 37, nos indica que tiene que haber igualdad y no discriminación, porque prohíbe cualquier tipo de discriminación hacia los niños, adolescentes, al acceso a la educación u otros derechos también. Más que todos los derechos, Claro, así para poder garantizar un derecho y un trato digno y sin discriminación para todos y proteger a los niños y adolescentes. más que todo Como, también a los niños con capacidades especiales, perdón, porque ellos también necesitan su espacio y su manera de aprendizaje. Ya vamos con el siguiente tema. El artículo 45. El tercer punto que vamos a topar, bueno, es el artículo 45, donde nos dice que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes, así como usted lo decía, del ser humano, además de los específicos de su edad. Como hay derechos para niños, hay derechos de adolescentes, derechos de adultos, cada uno es de acuerdo a su edad. Y el Estado deberá reconocer y garantizar, sobre todo garantizar, la vida, incluido el cuidado y protección. Desde la concepción, las niñas y niños y adolescentes tienen derecho a una integridad física. Esta integridad física también es una integridad psíquica y a su identidad, nombre y su ciudadanía, a la salud integral, nutrición, a la educación y a la cultura, al deporte y a la recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la participación social, al respeto de su libertad y dignidad, a ser consultados en los asuntos que se les afecten, a educarse de manera prioritaria y en su idioma, y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades, a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, y salvo que fuera perjudicial para su bienestar. Bueno, este artículo hace bastante énfasis en lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que son con los primordiales para que puedan tener un buen desarrollo a lo largo de su vida. Ya que un ejemplo, si los niños no, o sea, se vulneran sus derechos, no van a poder ser unos niños felices, con cuidado, con sus familias. Estamos en el tiempo donde muchas familias se separan y no piensan a veces que lo primordial es la salud mental y la integridad física de los niños, ya que a veces los niños ven en sus hogares cómo maltratan su papá o a su mamá, y en este caso ya vendría a ser una vulneración de los derechos de ellos.
También podemos ver el tema de lo que nos dice que los niños tienen derecho a tener una nacionalidad, nombres, apellidos. Este es uno de sus principales derechos desde que nacen, ¿no? Porque eh, sus padres tienen la obligación de reconocerlos ante el registro civil, sacarle su ciudadanía para que puedan tener una identidad propia. El artículo de la niñez nos indica que, o sea, este artículo se trata sobre este derecho a la vida. En el momento de una mujer que está en gestación y no desea tener al hijo, o sea, hay leyes en donde uno puede dar en aborto y en otras, y en sí es la decisión de la mujer. Claro, también va el tema de cuando son violadas o cuando no se sienten capaces de poder criar a la criatura que llevan. En Ecuador sí tenemos esa facilidad de que tal vez las madres pueden abortar hasta cierto punto. Tampoco es que pueden estar concibiendo y abortando cada rato, por así decirlo. Entonces, porque en este caso, desde que los niños estén en concepción, también tienen sus derechos. Pasadas las 12 semanas, ya no se puede acceder a este aborto. Intervenir en el Entonces, aborto, claro. ya no se puede. Entonces, ¿por qué? Porque ya el niño que se está formando ya tiene derecho a la vida. Entonces, mediante este derecho también ya le prohíben a la madre y ya está penado también por la ley. Un ejemplo, las madres que tienen a sus niños y los botan a la basura o los dejan en algún lugar, es penado por la ley porque prácticamente le están vulnerando sus derechos a los niños. Claro. Una vez que una madre ya decida tener a su hijo, o sea, ellas tienen el derecho de recibir la atención gratuita en su estado de embarazo. Y después del posparto, también, ¿cómo decir? Seguir, La, la salud gratuita que hay en el Ecuador. como también se otorga así, sin costo y atención en la salud de los recién nacidos y nacidos de los niños, de menores de 5 años, porque ese es su derecho de gozar de ser atendidos en el sector público. Y también, como decía, tiene también relevancia lo que es, como decir, a la salud, a las medicinas, los insumos, en sí a los nutrientes. Ya también habla mucho sobre el tema de la nutrición, por eso que hay muchos programas donde se defiende el del niño sano, que tiene que ver mucho con la nutrición y cómo las madres llevan el estilo de vida y la nutrición de los niños, porque mediante la comida que se les brinda, obviamente van a ver su desarrollo. Si le dan pura comida chatarra, o sea, los niños no se van a poder desarrollar de buena manera. Esto conlleva mucho lo que es nutrición. Y el respeto y la participación social, el respeto de sus libertades. El niño también tiene mucho que ver el derecho de que no puede ser un niño que esté encerrado en su casa, por así decirlo. Hay casos donde secuestran a los niños para poder sacarle dinero a sus padres. Esto también es penado por la ley porque es un delito. Y, y eso podríamos hablar de este artículo, que tiene muchos, muchos factores que hablan sobre lo que son los Claro, derechos comunes humanos, que son los principales. también hay casos en donde los niños a cierta edad, de niños de 6 5 años, los mandan a trabajar, Es, aunque los niños deberían estar estudiando, gozando y divirtiéndose, porque eso es el derecho del niño, está en su es, etapa y no debería estar trabajando. es verdad. Pero hay casos, es verdad, hay casos, y en el Ecuador sí se registran muchos casos también por la falta de oportunidades, más que todo de los padres, y los padres que tienen a algunas criaturas, ya no saben prácticamente qué hacer con ellos y los ponen a trabajar porque ellos no tienen cómo sustentarlos. Entonces eso sí, es una realidad muy triste que sí existe en el Ecuador. Vamos con el artículo 349. El artículo 349, el Estado garantizará al personal docente en todos los niveles y modalidades establecidas actualización, información y continuo mejoramiento pedagógico y académico. Una remuneración justa de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y escalafón.
Establecerán un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial. En todos los niveles se establecerán políticas de promoción y movilidad, alternancia docente. Este artículo nos habla mucho sobre lo que son los derechos del docente. Los derechos que, un ejemplo, nosotros como estamos estudiando para ser docentes tenemos que saber porque, porque mediante estos derechos nosotros vamos a tener cómo sustentar tal vez que en algún momento llegase a existir alguna anomalía, pues tenemos cómo defendernos. Y la Constitución también ampara al docente. En el tema de lo que habla el tema del salario y el escalafón docente, esto nos habla sobre que hay varias categorías, no sé si tú sepas, pero hay de la A hasta la J. Todas estas categorías nos habla sobre qué salario recibe el docente de acuerdo a su de acuerdo a su estatus educativo, hasta dónde llegó y y dónde está enseñando. A su vez también los directivos que tienen otro tipo de salarios que los docentes, como el básico que es 470 y el más alto que es de una categoría A, que es una remuneración actual del 2025 de $1,666. Un ejemplo, estos para allá son los profesores que tienen un PhD y que tal vez los que enseñan en las universidades, que tienen, un ejemplo, el rector de la universidad, es un valor aproximado a lo que ellos reciben, pero un profesor de inicial es su salario básico como base, más conlleva mucho sus años de experiencia. Mediante los años de experiencia también es uno de los temas donde el salario sube. Mm, Esto es tam- en el fiscal, porque en los particulares ya es dependiendo de cada institución. mm. También nos indica en el Código del Trabajo, en el artículo 78, o sea, establece que todos los trabajadores tienen derecho a la remuneración y a recibir el pago, el salario completo por su trabajo. También escuchamos lo que es al finalizar en diciembre o en el mes de enero, febrero, que comienzan a dar las utilidades también. Ajá, todo esto y también tener un acceso al IES, porque es uno de los beneficios que como funcionarios deben de tener. Esto, esto digo es muy importante porque como vamos a estar docentes, o sea, nosotros tenemos que saber cuáles son los derechos y que la Constitución nos ampara también como docentes, tanto los que son de las fiscales como las privadas. Ahí vamos con el siguiente artículo. El artículo 350. Bueno, el artículo 350 de la Constitución nos hace referencia a lo que es el sistema de educación superior. Ya tenemos un poco de conocimiento de lo que es el sistema de educación superior, pero en este artículo en específico nos dice que tiene como finalidad la formación académica y profesional con una visión científica y humanística, la investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas, la construcción de soluciones para los problemas del país en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. Esto nos habla mucho sobre lo que es el CES y y sus leyes que le dan a las instituciones de educación superior. Bueno, también esta ley tiene como los principios de definir y garantizar los derechos de la educación superior de calidad. Lleva a la excelencia, interculturalidad, eh, al acceso universal, permanencia y movilidad de egreso, sin discriminación alguna. Claro, estas son más o menos lo que hace referencia al reglamento del régimen académico, donde nos señala todo este tipo de derechos y obligaciones que tienen los estudiantes que tienen acceso a la educación superior, donde su objetivo principal es garantizar una educación de calidad y promover la excelencia en todas estas instituciones. También sobre la equidad y la inclusión, donde también hace referencia a que todas las personas, ya tengan o no capacidades especiales, pueden ingresar a una educación superior. Claro, sin que haya ninguna discriminación al momento de acceder a la institución o a la educación superior. El artículo 51 nos indica que el sistema de educación superior estará articulado al Sistema Nacional de Educación y Plan Nacional de Desarrollo. La ley establecerá los mecanismos de concordancia, perdón, de coordinación del sistema de educación superior con la función ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios del, de autonomía responsable
cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integridad, autodeterminación, para la producción de pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica, tecnológica y global. Nos hace bastante énfasis sobre lo que son los derechos los jóvenes universitarios tienen, sobre las oportunidades, la educación de calidad, el respeto a su integridad, que esto se dé de manera responsable por parte de sus miembros docentes y que todo esto tiene que verse mediante un diálogo de saberes, por ejemplo, en las clases, todo lo que tienen que saber los profesores para dar sus enseñanzas, esto mediante el sistema de educación superior, ¿no? Que también tiene bastante que ver con el tema del reglamento, porque en el reglamento nos dan todas las leyes y pautas. Entonces, ajá, eso es muy interesante porque en en el reglamento nos habla mucho sobre el derecho, las obligaciones que tenemos como estudiantes. Y en el artículo 351 esto hace que la Constitución Ujú. a todos estos derechos y obligaciones. Claro, también nos indica que garantiza este principio en las instituciones de educación superior. Integran de esta manera a los actores de proceso de la educación inicial, básica, el bachillerato y superior. Todas estas instituciones tienen que tener sus reglamentos para poder brindar el servicio de educación. Bueno, esto con el 351. El artículo 352. Este se da referencia al sistema de educación superior también, que estará integrado por universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. Bueno, nos quiere decir mucho sobre lo que, eh, no en la actualidad, pero sí hace años, las instituciones lo que más les interesaba era poder obtener un beneficio a cambio de dar la educación. O sea que ahora no está permitido porque todas las instituciones tienen que ser sin fines de lucro, más que todas las particulares, porque los particulares es claro que cobran, pero no pueden exagerar en sus valores. Claro, como tenemos en este momento la UPSE, es de manera gratuita, pero como dicen, nada es gratis. En sí, el Estado es quien paga, quien cancela nuestros estudios, como decir, nos estamos ahorrando ese dinero al momento de estar en una institución pública. Pero también debemos recompensar este gasto que hace el gobierno con nosotros mediante las prácticas, que nosotros salimos también, una, a aprender más y otra también a remunerar a la sociedad lo que está invirtiendo en nuestra educación. Esto también, ejemplo, la UCSE se está acreditando cada vez más y eso hace que nosotros tengamos una excelencia educativa, excelencia que debemos poner en práctica en el momento que obtengamos el título y nos graduemos, ya que esta institución no se está lucrando de nosotros, el Estado nos está promoviendo la educación y es el deber de nosotros como estudiantes y futuros profesionales dar un aporte también a la sociedad, ya que esta institución, como le digo, no se está lucrando. Entonces, como es del Estado y el Estado nos está dando este beneficio. Claro, también regula la vinculación de las universidades y escuelas politécnicas con la sociedad, estableciendo mecanismos para que estas instituciones interactúen y contribuyan al desarrollo nacional a través de nuestros conocimientos, a través de nuestros frutos, como quien dice, Ajá, sí, para sí. así fomentar perdón, un espíritu así reflexivo hacia nosotros como estudiantes y para lograr una autonomía personal, Claro, y contribuir, si te, sí, esto va mucho con el tema de las funciones sustantivas, porque en las funciones sustantivas hace énfasis bastante a lo que los estudiantes tenemos que hacer investigación, las vinculaciones con la sociedad, y esto nos hace que tengamos este vínculo, ¿no? Entonces, nos ayuda a promover mucho eso. Y no sabíamos en sí que esto está en los artículos de la Constitución, pero ya teníamos un poco conocimiento de lo que son las funciones sustantivas y ahora podemos enlazar estos temas para ver que todo está debidamente reglamentado por la Constitución y por el CES. claro, también en sí, forma profesionales responsables y éticos, como está en la visión de la UPSE. Es verdad, y todo esto está enlazado, por así decirlo.
podemos pasar al otro tema. Por último, tenemos el artículo 53. El artículo 53 nos indica que el sistema de educación superior se regirá por uno, un organismo público de planificación y regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores de la función ejecutiva. Dos, un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objetos de regulación. Ahí vemos mucho sobre lo que es el CES, porque ahí dice que en el artículo 353 nos habla sobre el organismo público, y el organismo público que tienen las universidades para que las regulan es el CES, porque este se encarga de la planificación, regulación, las coordinaciones, las normativas y que la educación sea de calidad. Entonces, esta entidad también tiene que hacer sus rendiciones al Estado, porque es una entidad pública. Entonces, se basa mucho en las leyes y en los artículos. Y en este artículo en específico nos habla sobre que tiene que existir un organismo público de planificación y regulación y coordinación para las universidades. Y este es el CES, que como ya lo mencioné, es el que se encarga de regular las leyes y normativas que hay dentro de las universidades. Organismos también actuarán en el ámbito también de las competencias conforme a la institución de la República. Deben coordinar entre sí en el ejercicio de las funciones y saberes y las atribuciones. Claro, todo esto va enlazado mediante los artículos de la Constitución, los organismos públicos, las instituciones superiores, todas las normativas que como estudiantes debemos seguir, los docentes como sus planificaciones y como todo esto, un resumen de crear profesionales que tengan excelencia y que tengan la opción de tener una calidad de Una educación. calidad de educación. Calidad en educación y calidad en docencia también. Exacto, porque los docentes que están, al menos enseñando, son docentes que son súper preparados para poder enseñarnos y poder crearnos a nosotros como profesionales para que vayamos a brindar un servicio educativo también de excelencia. Entonces son muy interesantes todos estos artículos que hemos visto sobre el tema de la educación. Aprendimos un poco más sobre lo que la Constitución ampara a los docentes, a los estudiantes, a los niños con sus derechos y también con sus obligaciones y responsabilidades, porque así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones y responsabilidades para poder seguir accediendo a esta educación. Para gozar de esos beneficios también. Exacto, es verdad. Para poder gozar de todos estos beneficios también tenemos que ser resilientes en el caso de que no solamente nosotros recibimos, sino que también debemos contribuir a la sociedad con aportes para la formación de la sociedad y de los niños más que todo que vamos a estar enseñando, porque si nosotros no somos unos docentes de calidad, ¿cómo vamos a formar a los niños? Entonces, claro. Lo que también aportaría ahí, compañera, es también los valores y la ética, porque también también, tienen mucho que ver para poder nosotros enseñar a a nuestros la estudiantes como a futuro. la UCE también tiene en parte de su misión y su visión que seamos unos excelentes profesionales, pero con valores. Porque ya que podemos decir, no hay buenos profesionales si no tienen valores, de que les sirve un título si son unas personas arrogantes. Entonces, no, eso es lo que la UCE trata de inculcar también, todo lo que son valores, y más que todos nosotros que estamos creándonos como docentes, tener un amor por la docencia. Bueno, queremos agradecer por su atención y gracias a estos artículos que vimos nos pudo dejar una enseñanza y conocimientos a nuestro futuro, para poder también aplicarlos y obtener mejores conocimientos. Claro, estos artículos son de suma importancia ya que nos hablan mucho sobre lo que es el tema de la educación, de los derechos que tienen que tener De los los niños, de derechos. los docentes, de los derechos de los estudiantes universitarios y también de sus obligaciones y responsabilidades. Entonces, aprendimos mucho en este video, investigando sobre cada uno de los temas para poderles dar una correcta presentación. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias. Gracias.